Bueno, bienvenidos a la séptima clase de la clasecita de José. Yo soy José Antonio Ramos Ortiz. Por aquí vamos a presentar a los estudiantes. Dímelo, Andrés, ¿qué está pasando? ¿Qué es la que aquí presente? Muy bien. Y por acá tenemos a Yolo. Dímelo, Yolo, ¿qué está pasando? ¿Qué hay? ¿Qué pasó con la buena parte de Napoleón? ¿Qué es lo que hay, corillo? Vamos, sabe, pónganse en serio que están en clase. Bueno, saquen la libreta que la clasecita no va gratis porque los primeros que la ven son los de Patreon, así que vamos a agradecer obviamente a nuestros Patreon que la ayudan Melissa Meléndez, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliur, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto y Yulisa Contreras. Los tiers de 5 pesitos son los que tienen derecho anticipado para ver esta clasecita, así que vamos a dar inicio a la clasecita de hoy. Vamos a estar hablando sobre la pena de muerte, ¿verdad? Que es uno de esos temas bastante controversiales hoy en día, ¿verdad? Por lo que implica. En Puerto Rico, nuestra constitución, como habíamos dicho anteriormente, pues la prohíbe, pero a nivel federal, ¿verdad? Los Estados Unidos todavía es de esos países que mantiene la pena de muerte como parte de sus castigos en su sistema penal. Mira, la pena de muerte es algo que existe desde la antigüedad, o sea, se tiene registro histórico de ella desde, ¿verdad? Que esta práctica se usaba en tribus primitivas y que luego se empezó a usar también ¿verdad? En lugares como la antigua Israel, en ciudades de Estado Sumeria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, entre otros, ¿verdad? Otros lugares de la antigüedad. Inclusive se sabe que en América y en Medio Oriente y en Oriente Lejano pues se utilizaba también la pena de muerte como castigo, ¿verdad? A crímenes que se podían cometer, cuestiones religiosas, etcétera. Como sugiere la portada del capítulo, pues la Revolución Francesa, esto tuvo un protagonismo muy grande cuando se inventó la guillotina. O sea, esto fue parte de lo que fue esta revolución. Me preguntaban, o a chino o a guillotina, y tú decidías. Ay, Dios mío. ¿Ves por qué no soy maestro? Pues mira, la guillotina fue un avance tecnológico bien grande. Yo creo que yo había dicho esto antes, sí. Pero como que para mí eso está bien cool. Como que antes era bien como difícil matar a la gente. La guillotina lo hizo bien fácil. Antes daba mucho trabajo. Sí. Exacto. Sí, no, fue algo novel, por eso es que fue bien bien significativo la Revolución Francesa, porque se inventa con este propósito de pues, agilizar este tipo de cosas. Mira, en el siglo XX esta práctica la utilizaron mucho los dictadores, ¿verdad? Los estados autoritarios para perseguir, reprimir a la oposición política. Se utilizaba... Yo ese llavero te lo regaló Jennifer González. ¿Verdad? No. Sol de Expediente Mortal. Estoy buscando dónde colgarlo. Ay, mi madre. Sorry, José, así. No, tranquilo. ¿Ves por qué no soy maestro? Bueno, nada, continúo. Pero mira, esta cosa de la pena de muerte que perdura todavía a nuestros días, también se viene, ¿verdad? Una oposición desde la antigua Grecia. O sea, desde el 427 a.C. ya hay registro de que se empezaron a oponer a este tipo de prácticas por ser una que no conduce a nada, un castigo que realmente no produce un efecto que es el que esperan, ¿verdad? Que siempre se dice, no, porque la pena de muerte es bueno tenerla para que los criminales pues aguanten y toda la cosa. La realidad es que en los lugares donde se ha abolido la pena de muerte, el caso ha sido al revés. Por ejemplo, en Canadá, en los años 70, se abolió la pena de muerte y ese año los crímenes violentos, entiéndase asesinatos, pues era el doble de hoy día, por ejemplo, o más, o sea, el doble o más de lo que hoy en día se registra en ese país. Y así sucesivamente en otros países, porque realmente esto está partiendo de la premisa de que no se va a rehabilitar a la persona ¿verdad? Que se apresa, sino que pues hay que vengarnos de ellos. Ellos mataron, hay que matarlos. ¿Verdad? Un instinto bastante primitivo del ser humano que todavía perdura en muchísimos países. El código de Hammurabi, ojo por ojo, diente por diente. Exactamente. Mira, aquí voy a poner un mapa del mundo, ¿verdad? Rápidamente. Este es el planeta Tierra. Este es el planeta Tierra. Y es plano. Sí.
Estos estudiantes, concéntrense, estudiantes. Mira, vemos aquí, por ejemplo, los países que están en rojo, Son los comunistas. de hecho no, porque está Estados Unidos como país rojo. Está Pero Rusia también está ahí, ¿verdad? Los verdes son los independentistas. Los rojos son los estudiantes populares. Olvídate, están como... Mira, están lucidos los dos, así que tranquilícense. Mira, los rojos son donde se aplica regularmente la pena de muerte. La pena de muerte. O sea, la pena de muerte es uno de sus métodos de castigo en su sistema penal. Lo que ves es un color que es como... Exacto, está Cuba, está Belice, parte de África, China, India... Que eso que está ahí abajo, como debajo de entre Alaska y Estados Unidos, que está como de un color. ¿Qué cosa? Entre ahí donde está Canadá, al lado, hay como unos puntitos ¿es rojo también? Hay unos puntitos rojos que son parte de lo que es Alaska. Ah, y, hay otros, okay. Sí, y hay otros que están en verde que son parte de Canadá. Y perdona mi ignorancia, pero el canto rojo que está más arriba de Estados Unidos y después de Alaska, ¿es Alaska? Bueno, Alaska. No hay más nada al norte de Alaska. Ah, ok, está bien. Eso es lo que dice Live, que dice 8:15, esa es la hora. No, por eso el canto rojo que está más cerca del Live es Alaska. Ajá. Ah, ok, no sabía, fuera broma. Ah, ok. Yo pensaba que Alaska era más arriba de Canadá, no a la izquierda. Ah, pensé que estaba siendo sarcástico. No, te lo juro que no sabía, nunca había visto el mapa así y me había fijado en literalmente Alaska en el mapa así. Ok, bueno, pues sí, esa región. Yo como que en mi mente era como que Estados Unidos, Canadá y más arriba de Canadá, Alaska, no como que al... Obviamente no se aprecia en este mapa, pero Alaska literalmente está en el Polo Norte. Lo que pasa es que en este mapa obviamente no sé. Sí, ok, sí, mala mía, entre eso y el pasto, mala mía. Bueno, continuamos. Los países que se ven más o menos como un amarillo tipo mostaza son los países donde existe la pena de muerte, pero llevan muchísimos años que no se aplica. O sea, que en teoría no se aplica. Los que vemos en verde claro, esos países no existe la pena de muerte con excepción a crímenes de guerra. O sea, si hay un crimen de guerra, se va a aplicar la pena de muerte. En los países que vemos un verde más oscuro, tipo tirando azul, esos países son... Como Canadá. Exacto, como Canadá, México, Australia, gran Madagascar. parte de Madagascar, exacto, gran parte de Europa, algunos países africanos, Jamaica, República Dominicana, Haití. Básicamente todo el Caribe, con excepción de Cuba, y bueno, y Puerto Rico lamentablemente no aplica por ser posesión americana, aunque pues nuestra constitución la prohíbe. Esos países son los países que no tienen la pena de muerte en ningún grado. O sea, esa gente no va a matar a nadie de ninguna manera. O sea, en caso de verdad de Estado, de Estado como ente, no tiene como política pública la pena de muerte. ¿Qué pasa? Mucha gente defiende, en Estados Unidos sobre todo, la pena de muerte, ¿verdad? En casos, por ejemplo, como lo del tiroteo que hubo una escuela en Texas, creo que fue, que lo hablamos aquí, etcétera, diferentes casos, que si uno no lo analiza mucho, pues sí, hace sentido. El problema es que muchos de estos países donde existe la pena de muerte y se justifica con este tipo de argumentos, vienen de países donde la violencia es bastante alta debido a otros problemas sociales que no se están atendiendo debidamente con el tema y son países donde la rehabilitación es poca o ninguna. ¿A qué me refiero con esto? Sus sistemas ¿verdad? Como en Puerto Rico tenemos un departamento, se llama el Departamento de Rehabilitación, que es el departamento que se encarga de las cárceles en Puerto Rico y demás. Ese departamento lamentablemente no cumple las expectativas, porque muchos de los que salen presos, o sea, son apresados y luego se liberan, son reincidentes. No, esto es la política pública de estos países no atienden de manera certera este tipo de comportamiento. O sea, muchas veces simplemente asumen que pues tuvieron más educación, no tienen una moral buena, son gente pobre, pues van a delinquir y eso no se van a rehabilitar nunca. Y la realidad
es otro. Si tú ves a estas personas, hemos sabido de muchísimos casos donde cuando los meten presos, terminan siendo abogados porque estudian y leen y porque ese tiempo de ocio obviamente lo reinvierten en otro tipo de cosas. Aparte que si el programa de rehabilitación es efectivo, estas personas se pueden reinsertar en la sociedad de manera productiva. Pero también está la costumbre o la cultura de rechazar a este tipo de personas cuando tratan de reinsertarse en la sociedad nuevamente. O sea, son varios problemas que no se están atendiendo debidamente. En el caso de verdad de crímenes violentos, muchas veces hay casos, por ejemplo, que pues, son difíciles. Un serial killer, por ejemplo, como unos rayos va a rehabilitar a esta persona. Entonces el argumento de la gente viene de que pero es que sale más caro mantener a un preso, ¿verdad? Alimentándole, dándole un techo, dándole pues lo mismo que haces con una persona que está condenada a muerte, porque no es que hoy lo condenaron a muerte y mañana lo ejecutan. No es más caro, es más cara, la pena de muerte sale más cara que tener a un prisionero de por vida en la cárcel. Es correcto, porque a esta persona... no sabía eso, ¿por qué? Bueno, porque entiendo que... habla, Andrés. Lo entiendo por encimita, yo creo que tú vas a dar algo más profundo, pero lo que tengo entendido es que parte es porque desde que lo arrestan hasta que lo matan, anyway está en la cárcel. En ese periodo de tiempo entre medio hay un montón de apelaciones. Ok, proceso legal, exactamente. Sí, o sea, no sé también el costo como tal del momento en que lo ejecutan, me imagino que eso tampoco es tan barato. Pero también es todo el proceso entre medio desde que te proceso legal hace todo el sentido del mundo porque van a estar tratando de apelar eso cada vez que puedan por años, porque los tienen a veces hasta 15 años, 20 años. Una cosa y aparentemente es mucho más caro. Es 10 veces más caro la pena de muerte que no. Porque una persona que ya sentencian termina su proceso legal y a lo mejor tiene derecho a una audiencia para apelación en whatever año, pues ahí se vuelven a ver procesos legales envueltos. Pero otro tipo y son procesos carísimos, yo solo había escuchado que estos procesos de apelación, estos abogados de apelación para penas de muerte son algunos especializados, no es cualquiera, y obviamente cobran lo que cobran, que es muchísimo dinero. Sí. Pues es 10 veces más caro pena de muerte que cadena perpetua. Sí, aparte que los que tienen cadena perpetua los puedes utilizar para un montón de cosas. Los que están en el corredor de la muerte no salen del corredor de la muerte. Los otros, pues tú los puedes poner a trabajar, a hacer trabajo forzoso, los puedes poner a producir y diferentes, o sea, los puedes poner a hacer otras cosas que no necesariamente ocurre con los que están en el corredor de la muerte. Que son personas que están ahí, que saben que van a morir y que los que están a su alrededor van a morir. Y muchas veces crean hasta amistades porque son las únicas personas que están ahí. Mano, y los casos súper extremos de esta gente que son súper antisocial, que literalmente tienen que estar 24 horas en una jaula, no pueden salir ni la hora libre que les dan al día, tienen que estar en un cuarto acolchonado, o sea, son un peligro hasta para ellos mismos. Esa gente que han matado a 40 niños, dicen que quieren matar a 40 más y al guardia y al juez. Eso no son muchos, no son para nada la mayoría, es el 0.00001%. Sí, ese tipo de casos, obviamente en la rehabilitación quizás no es una posibilidad. Pero tampoco a lo mejor ese es el mejor trato. Exacto. Que van a vivir una vida de literalmente jaula, así, pegado contra una pared y no hay forma de rehabilitarlos, mentalmente están atrofiados. Y es como que, mira, cada vez que tratamos de literalmente quitarle el bozal, lo único que quiere es morder o sea, porque los hemos visto, los vamos a ver el expediente mortal. Esa gente, o sea, si los libramos de, o sea, les metemos potasio, le metemos un guineo por el culo para ver si el potasio los mata y salimos de eso. Lo que pasa con la pena de muerte, primero que nada, que es una práctica sumamente salvaje, por decirlo de alguna manera, porque es un instinto primitivo del ser humano que viene desde el principio de la humanidad. O sea, en la sociedad en la que vivimos no hay lugar para ello. En ese tipo de casos, yo diría que el Estado podría
utilizarlos a estas personas para estudiarlas, aprovecharlas para, ya que las tienen cautivas, para evitar a largo plazo, volvemos con el largo plazo, que este tipo de personas surjan. Porque da la casualidad que donde más casos de este tipo de verdad, que usualmente son los serial killers que tienen estos comportamientos antisociales, se dan en Estados Unidos. Un país que tiene la pena de muerte, un país que el índice de violencia mayormente es hombre blanco con un tipo de patrón en su crecimiento, abuso sexual, problemas de abandono. Hay unas cosas que ya se han identificado que van de la mano con estos individuos, pero también se han identificado unas cosas en el cerebro y claro, por esa línea se podría investigar más. Claro, hay unas cuestiones químicas que yo creo que deberían servir para evitar de una manera u otra que este tipo de ser humano llegue a nuestras sociedades, porque yo creo que se pueden evitar. No quizás el 100%, pero sí lograr una, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Una solución a ese problema que persiste mayormente en Estados Unidos. Puede haber que... yo también. Yo creo que hay que considerar obviamente habrán límites de cuán lejos tú puedes llegar con la rehabilitación, pero si tú tienes una persona en solitario, en esos cuartos acolchonados así, y los están tratando de esa manera, esa persona no se va a poner mejor. No, si los tienes en aislamiento, ¿entiendes? Como que yo tengo que asumir que por no generalizar, porque qué carajo sé yo de esto, que no todas las cárceles le dan el acceso a estas personas al cuidado de salud mental que necesitan. Pero para nada. Y ese es el primer pues, obviamente esa partir de la premisa de que no se pueden rehabilitar, ¿verdad? Hay un límite, me imagino yo, sin saber nada de esto, pero tampoco se está haciendo el esfuerzo, un esfuerzo genuino para, tú sabes, como lamentablemente no, mano. Yo tengo la experiencia que tengo por familia mía que ha estado en la presa, ha entrado y salido del sistema, pues, tíos, de primos, de amistades cercanas durante toda mi niñez, y la experiencia es que personas que salen y entran, el método para bajarse sentencia y buen comportamiento, como le dicen, literalmente es, bueno, cuando empecé allí, como yo sé cocinar, siempre que me meten preso, me meto a cocinar, me meto en la cocina, soy parte de eso. No, pues yo me cojo un mapa, o sea, y pues no me meto en problemas y hago algo. O me meto a coger una de las clasecitas. ¿Cuáles son las clases? Las clases no son mecánica, refrigeración. Las clases no son clases que te salen con un grado técnico, que cuando tú salgas puedes irte a buscar un trabajo en una área. Las clasecitas son de economía doméstica prácticamente, y tú ves que el que sabe preso que pueda escuchar esto sabe que sales con tremendas habilidades de cómo hacer un cuadro con clavitos y madera, que lo has visto y le ponen hilo y hacen como un arte con eso. Sales haciendo arte con diferentes maderas y cosas así, que es lo más que tú comparas con cuando te dan la clasecita de artes industriales. Claro. Porque eso es lo que tienen un taller de artes industriales, le dan un curso y eso cuenta para buen comportamiento. Cogiste el curso, aprendiste a hacer algo así, que a menos que te vayas a un taller de ebanistería, que no sé cuántos talleres hayan por ahí, yo no veo mucho, pues no tienes realmente una salida cuando sales a la calle, no tienes como que para dónde irte a buscar un trabajo realmente. Recientemente, en la graduación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, hubo un grupo de Parece que empezaron ahora un programa un programa, exacto, donde ellos se graduaron de un bachillerato en estudios generales y son presos, son personas que están presas. Muy bien. Y eso es un buen paso a la rehabilitación, darle este tipo de oportunidad. Porque tú estás ahí, tú vas a estar ahí, ya sean 6 meses, vas a estar ahí 1 año, van a estar ahí 4 años, vas a estar ahí 8 años. Oye, y las cárceles que eso pasa, lo aprovechan muy bien, que no es en todas en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene un problema malísimo, con que las cárceles prácticamente están vendidas a instituciones privadas
y tratan de invertir lo menos posible para sacar la mayor cantidad de dinero. Claro. Literalmente es como un sistema de esclavitud, porque sí, a los presos, o sea, los presos trabajan sin compensación y pueden, qué sé yo, arrestar a los negros, a las personas negras en Estados Unidos los arrestan por cualquier estupidez y hasta por cosas que no son, y igual tienen entonces a un montón de negros básicamente esclavizados en las cárceles, porque a veces hay mucha gente inocente ahí también que ni siquiera son criminales. Sí, porque hasta, sí, totalmente, está a la merced de ellos. Pero las cárceles que sí cuentan con estos programas, que sacan o sea, tienen, y yo estudié en Texas, y cuando yo estuve en Texas, yo tomé clases con gente que venía. Hay un muchacho, el nombre del artístico, whatever, REM, y él venía de un programa de la cárcel, y había acabado de salir y a completar sus cursos universitarios ahí, y yo tomé más de una clase con él, 4 puntos, y se graduó bachillerato un semestre antes que yo. Se graduó 4 puntos, literal, o sea, full. Uno de los talentos más brutales que yo he visto, nos faltaba un día, o sea, y todo empezó porque le dieron esa oportunidad dentro y le dio la motivación para él decir, ok, ahora que me dieron esto, yo quiero de verdad continuar, y al día de hoy lo sigo en las redes y está en lo de él, y le ha servido para no reincidir, y él venía de una vida de adolescente, de reincidente. Y ese programa es lo que literalmente le cambió la vida a que, qué sé yo me gradué en 2015 y al día de hoy todavía, algo que era antes de entrar y salir, hasta el día de hoy, gracias a Dios, le va, tú sabes. Ese es el primer fallo que tenemos como sociedad. O sea, si nos ponemos a ver en cuestión de números, estadísticas, la mayor parte de las personas que están presas vienen de minorías, son gente pobre, con escasos recursos, con pocas oportunidades de un buen empleo, pocas oportunidades de buenos estudios. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a atacar el problema, ver lo que está pasando en este tipo de niveles socioeconómicos que están llevando. Mira, esto es simple. Yo lo he dicho muchas veces en el podcast y aquí ¿verdad? Lo repito. Muchas veces una persona que está creciendo en un caserío, en un barrio, o en Estados Unidos, en lo que le llaman los guetos, ¿verdad? Los projects. Está viendo dos cosas. Está viendo el muchacho que está estudiando, que se gradúa y tiene un buen título y toda la cosa, pero no consigue trabajo. Pero los trabajos que consigue son en fast food al mínimo, o que no, ¿sabes? No es que sea algo malo, simplemente es que estudió con la promesa de que iba a mejorar su situación y no fue el caso. Empeora, porque tú terminas de estudiar y a los 6 meses empiezas a pagar un préstamo. Ajá, exacto, por las deudas que te dejan, porque la educación en Estados Unidos es catastróficamente mala. Los problemas de salud que pueden haber, que tú sabes que en Estados Unidos lamentablemente eso es otro problema, demás, versus uno que está en el punto, anda con ropa nueva todos los días, con carro nuevo, tienen el iPhone del momento, tienen prenda, tiene una vida relativamente, económicamente hablando, tiene una vida más fácil. Entonces, ahí donde está, digo, también tiene que ver con otros factores, pero esto es uno de los mayores factores. Cuando tú les preguntas a esta persona, llegan a eso. Entonces, las oportunidades de educación son pocas por eso mismo, porque primero que el sistema a veces no está diseñado para dar buena educación. ¿Qué va a hacer un maestro o maestra con 30 estudiantes en un salón? Son 30 individuos, 30 mundos, 30 cabecitas diferentes, pensando diferente, aprendiendo a niveles muy diferentes. Un maestro no puede con eso. Aparte que el sistema educativo en Estados Unidos y en Puerto Rico es desastroso. Entonces, las oportunidades que tienen son pocas, tienen ¿verdad? Escasos recursos. Entonces, ven esto como la vía fácil y puede que alguno que otro caiga en esto y entre en esta vida y empieza a entrar y salir del sistema de corrección y entonces el sistema también, este sistema no provee para una buena rehabilitación. Entonces no salen con las herramientas que necesitan para volver a la sociedad. En el caso, ¿verdad? de crímenes violentos, ¿verdad? Que son los que llevan a la pena de muerte
o a la cadena perpetua, pues ya hay otro tipo de cosas que hay que empezar a tomar en consideración. Problemas de salud mental. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo Puerto Rico? ¿Qué está haciendo cualquier país en el mundo para mejorar la situación en su país sobre la salud mental? Nosotros bien, gracias. Exacto. Carajo. Entonces, vamos por la pena de muerte porque ese tipo mató a no sé. No resuelves nada realmente. Eso literalmente es venganza. ¿Qué justicia hay ahí? Entonces tienes a esta persona que la estás torturando por años. Esa persona sabe que la van a matar, pero no sabe cuándo. Entonces, está todos estos años, como dijiste ahorita, Yolo, 20 años en el corredor de la muerte, en una incertidumbre cabrona. Estás apelando, todos estos procesos de apelación. Mira, por ejemplo, para darte un ejemplo concreto, porque están los que sí son culpables, pero no quieren morir porque nadie quiere morir. Pero también están los casos de la gente que es inocente, que sabe que es inocente. Por eso es que yo tengo reservas con lo de la pena de muerte. Si la pena de muerte fuese algo que solamente se le aplicara a personas con las que hay pruebas más allá de dudas razonables totalmente. Pero ha habido tantos casos que ahí se puede irte a Netflix y ver los documentales con las pruebas de cómo han exonerado gente del corredor de la muerte, simplemente porque el día del interrogatorio el detective interrogador se ensañó con y dijo, este va a ser, este es mi asesino y ya, yo voy a seguir aquí 18 horas dándole hasta que él diga que es. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. Este documental que lo pueden conseguir en YouTube se llama Juan Meléndez 6446. Es un caso de un puertorriqueño en Florida, wow, que fue acusado de un asesinato de un beautician, un asesinato horrible. En el documental presentan la escena donde había sangre por todos lados en el beauty. La cosa es que él está casi 18 años en el corredor de la muerte, todo porque en el juicio original no presentaron una transcripción de la persona que confesó haber matado a ese beautician. Por eso es que la pena de muerte y yo no estamos como que ahí. Porque cualquiera puede caer ahí simplemente por un error técnico, porque alguien se ensañó, porque alguien no quiso hacer su trabajo y dijo, mira, es conveniente, porque el fiscal de distrito necesitaba cerrar el caso por presión pública, por su carrera política, por cosas que no tienen que ver ni con la víctima ni con la familia. Entonces, el caso específico de Juan Meléndez en el documental, lo pueden conseguir así mismo en YouTube, Juan Meléndez 6446, excelentísimo. El abogado afirma que el caso de Juan tuvo que ver con el hecho de que era puertorriqueño, o sea que era latino, era una minoría, era pobre, era como que el tipo no sabía hablar mucho inglés en ese momento. Él aprendió en el corredor de la muerte a hablar, escribir y leer inglés, lo dice en el documental. Entonces él explica, ¿verdad? Juan, que él tenía que ver todos los días a gente morir, sean inocentes o culpables. Y él lo que decía, mira, los que eran culpables el Estado estaba asesinando a una persona que no era la misma que cuando cometió el crimen. O sea que hasta 18 años después nadie es la misma persona. Por lo tanto, tuvo un tiempo para reflexionar. So que el problema es que no le estamos dando la suficiente atención a la rehabilitación. Hay casos específicos, ¿verdad? ¿verdad? Lo que estábamos mencionando, los serial killers, que son las minorías, ¿verdad? De casos, pero que tienen unos atenuantes diferentes. Pues ese tipo de casos habría que examinarlo de una manera distinta. Pero en lo que es la mayoría, el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Que son este tipo de, por ejemplo, aquí yo creo que todos hemos visto Green Mile de Tom Hanks. Eso está basado, Andrés, tremenda película, la deberías ver. La veo después de La Ley del Orden. Bueno. Yo de verdad voy a ver La Ley del Orden, ya que está en Netflix, la voy a ver. Pues nada, el caso, yo creo que Green Mile también está en Netflix. Es una película del 2001, 2002. Es bien buena. Creo que ganó Oscar y todo. Tom Hanks hace de un guardia penal que está en el corredor de la muerte y está este caso
donde llega este muchacho, obviamente lo exageran en la película, pero en la historia real creo que tenía 17 años o menos. Era un negro que había sido acusado de asesinar a dos nenas, de haber violado y asesinado a dos nenas blancas, y lo condenan, ¿verdad?, por esos crímenes, y años después, fracatán de años después que lo matan, es que se sabe que él es inocente. Y así hay un montón de casos en Estados Unidos sobre esto, porque el sistema es súper imperfecto en cualquier caso. El abogado, por ejemplo, del documental de Juan Vélez dice, de Meléndez, perdón, dice, si el gobierno no sabe ni siquiera recaudar bien los fondos, los impuestos, y no sabe hacer bien las cosas, imagínate en este tipo de casos, ¿qué vas a ver? O sea, es un sistema totalmente imperfecto. Si nos vamos a otros países como China, por ejemplo, donde ni siquiera los números se saben porque es secreto de Estado, que de hecho Amnistía Internacional alega que China es el lugar donde más, más personas ejecutan. Lo que pasa es que obviamente los números no se saben, pero bajo su estimado de las investigaciones que ellos han hecho, pues entienden que es el país que es donde más personas ejecutan. ¿Qué pasa? Muchas de esas ejecuciones tienen que ver con cuestiones de oposición política. Personas que están ahí por cuestiones, son presos políticos. Son asesinados políticos. Exacto, por ponerlo de alguna manera. Es como si, ¿verdad?, los presos políticos aquí de Puerto Rico, tipo Oscar López, el mismo Pedro Albizu Campos y demás, lo hubiesen, bueno, Albizu básicamente lo mataron. Sí, lo que pasa es que no Ojeda, Cero Maravilla. lo ejecutaron, no fue que no fue bajo pena de muerte, pero esto que no, pero que fueron matanzas políticas, es lo que claro, decir. Sí, totalmente. No fue pena de muerte, pero es como si lo hubiesen condenado a la pena de muerte a todos estos individuos. Muchos de ellos, pues, ¿verdad?, están bien, están vivos, salieron, pero otros no. Pero en el caso de China son directamente así. Y así un montón de otros países. Hay países donde, por el mero hecho de tú ser homosexual, te matan. O sea, el Estado, no la gente, sino de que te arrestan, te pasan por un juicio y te condenan a muerte por el hecho de tú ser homosexual. O sea, a ese punto hay algunos países en donde llega esto. En Estados Unidos, pues son crímenes violentos, hasta cierto punto, entre comillas, son justificables, qué sé yo. Yo no lo justifico de ninguna manera. Pero en otros países se van a esos extremos. Y entonces ese es el problema con la pena de muerte. Primero que nada, obviamente es un tema bastante... Estamos hablando de una práctica primitiva, salvaje, de la antigüedad, que todavía en el siglo XXI seguimos practicando. Tiene obviamente sus imperfecciones, como el caso de, ¿verdad?, que estaba hablando de Juan Meléndez, y así un montón de casos más. Muchísimo. Donde Juan Meléndez tuvo la dicha de que en su última oportunidad, en el 2000, de presentar el caso, descubrieron esa transcripción y pudo salir libre. Wow. Pero hay otros que llegaron a la ejecución y después de la ejecución aceptan entonces hacer pruebas de ADN o consiguen otra evidencia y bla, bla. Mira, era inocente. Ya lo mataste. Perdió tantos años de su vida en el corredor de la muerte. Perdió su vida literalmente para después... O sea, eso y ahora mismo este caso que tú traes ahí, 19 años de la vida perdido, 18 años perdidos. Eso tú no lo recuperas y te pueden dar todos los chavos del mundo, que te ganaste la demanda. No solamente él. Y me imagino que tú sales de la cárcel súper desorientado también, porque después de 19 años allá adentro tú sales y de repente hay una tecnología que tú no conoces y un montón de cosas que... Es totalmente otro mundo. Pero no solamente el sufrimiento es la familia. En el caso, entrevistan a la mamá y se ve en ella cómo sufrió todos esos años, porque digo, ella apoyó a su hijo y ella se lo contó a su familia y su familia lo apoyó y pues, o sea, tuvo una buena familia. Pero ella contaba, decía, yo me tenía que reservar, ¿verdad? Decir que estaba condenado a muerte por esto y aquello otro, porque no todo el mundo comprende, mucha gente, y ella decía, yo me incluyo, que pues, está preso, sabré por qué cosas está preso ahí, qué sé yo, y ¿verdad?, todos estos prejuicios de la sociedad. Pero también están los casos donde la familia le da la espalda. Sí. Porque le creyeron más en el caso de los que son inocentes, ¿verdad? Le creyeron más al Estado que a la misma persona.
Entonces, lo curioso de esto es que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde más ejecuciones se hacen es en Texas, un estado de derecha, conservador, republicano, que se presume son religiosos, mayormente cristianos, y básicamente la religión cristiana se basa en un caso de pena de muerte, donde las exposiciones que acusaron injustamente a Jesús de Nazaret, lo ejecutaron, y en el proceso se ve el sufrimiento de su madre, que es María. Pues eso debería, ser una enseñanza, como que este tipo de cosas como que no va, porque no es solamente el sufrimiento, sea culpable o no, de la persona porque obviamente va a sufrir, sea culpable o no, es la familia también. O sea, no hay justicia aquí. Yo diría que habría más justicia a una persona privándole de su libertad durante toda su vida, que viva toda su vida sabiendo que jamás va a salir de ahí, que jamás va a poder compartir con su familia, que jamás va a poder hacer lo que le dé la gana. Que tiene techo, que tiene comida, que tiene... Sí, es verdad, tiene más privilegio que un montón de gente en el país. Pues entonces eso es otro asunto que el Estado debería resolver, y la sociedad. Pero esa persona no tiene lo más preciado por el ser humano, que es la libertad. Una de las cosas más preciadas del ser humano. En el caso de la pena de muerte, y hay quienes tengan sus opiniones, y esas personas muchas veces no van a dar el brazo a torcer, ¿verdad? Tienen sus convicciones y está bien, pero la pena de muerte desde siempre se ha dicho que no es un persuasivo para el criminal para cometer su crimen, porque el criminal piensa que no lo van a coger. Que a mí no me van a coger. Esa es la mentalidad de muchos criminales. Así que por eso lo están haciendo. Exacto. O sea, no creo que la pena de muerte sea un persuasivo como que, diablo, si hago esto me van a matar. No lo veo. Digo, sí, yo sé que hay gente que, no sé si lo dijimos aquí o no sé si fue en otro momento que se dijo, que hay gente que sí calcula, bueno, si hago esto y me coge, pues me echo tantos años y bla, bla, bla. Sí, pero si tú vas a cometer el tipo de crimen que conlleva la pena de muerte, sí, yo creo que es distinto que arrestan por, qué sé yo, por robar una gasolinera o algo así. Exacto, tú no lo vas a pensar de esa manera. Sobre todo porque son, en Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos, son personas que cometen crímenes violentos, o sea, que son asesinatos macabros, y los condenan a pena de muerte. Muchas veces esas personas, cuando cometen, algunos son calculados probablemente, y si lo calculan, créeme que van a buscar la manera de salirse de eso. O sea, tienen un plan para que no los culpen. Y esos documentales de Netflix que comenta yo, pues muchas veces se da de que ellos sostuvieron su inocencia todo el tiempo hasta que por un error fue que lo cogen. En el caso de otros países donde por represión política, que van a estar pensando que lo van a condenar a muerte, o ellos están luchando para evitar precisamente ese tipo de represión. Así que, ¿verdad? En lo que a mí concierne, la pena de muerte no es la solución al problema. Tengo una pregunta. Cuenta. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte para criminales de guerra? ¿Eso es algo que los estados usan también como manera de represión política, o eso es algo que se aplica solamente en casos como tipo Hitler? Bueno, no Hitler obviamente porque él se suicidó, ¿verdad? Pero como un nazi o algo así. Exacto, como que cuando estamos hablando literalmente de como que un dictador genocida o algo así, o no, o se abusa de eso también eso es más difícil de aplicar. Yo, bueno, ahí pues yo tengo un poquito entonces de sentimiento encontrado, porque crímenes de guerra ya ahí hay algo diferente. O sea, estamos hablando de que una persona que se le esté acusando de crímenes de guerra, yo no creo en la pena de muerte, pero los nazis... Bueno, la pena de muerte existe. Sí, o sea, no, yo lo que no creo es en la aplicación. Yo le digo eso a la gente cuando dice que no creen en las vacunas, yo le digo, bueno, las vacunas existen. No les gusta ese chiste, pero sí, es malísimo, pero bueno, sí, a lo que me refiero con creer, pues que está bien mal, está mal empleado posiblemente la frase. Lo digo por joder, no te estoy corrigiendo. Sí, no, yo sé que lo dijiste por joder, pero hasta cierto punto sí está mal aplicado, porque lo que debería decir es, yo no creo en la aplicación de la pena de muerte,
porque la pena de muerte sí existe, o sea. El bullying de Andrés te va a tener hablando propio. Sí, no, pero eso está bien. La cosa es que en los crímenes de guerra ya hay un asunto, ¿verdad? Bien diferente. Por ejemplo, gente como Hitler y los nazis que hacían experimentos macabros, que hacían todas estas cosas con un fin de destruir la humanidad. O sea, y eran motivos racistas, motivos posiblemente religiosos, unos motivos que de verdad que... Entonces, no sé, los crímenes de guerra usualmente son atendidos por tribunales militares que aplican otro tipo de justicia, otro tipo de raciocinio. Yo no soy militar, así que no... No quería hablar tanto por el lado de que si es justificado o no, porque sí, obviamente, o sea, a mí no me da, o sea, no me da pena que sé yo, que hayan matado a Goebbels o qué sé yo, cuáles fueron los que mataron. Pero el punto es que dos cosas. Una era esa que quería decir, que era como que si también es, cuando se está hablando de crímenes de guerra, si eso es algo que tiene unas definiciones tan particulares que en verdad no es tan fácil aplicarlo nada más así por como diría, como que por capricho, como que tiene que ser de verdad por unas cosas bien específicas. Exacto. O si es algo que se puede abusar en términos de persecución política dentro de un país donde tienen ese tipo de pena de muerte. Pero yo también puedo entender el lado de que, o sea, una persona, de nuevo, yo sé que Hitler no lo mataron por pena de muerte, pero una persona como Hitler, por ejemplo, si tú lo mantienes en la cárcel por el resto de la vida, esa persona puede seguirte causando problemas, porque mientras tenga esa voz y ese mensaje en la cárcel, donde sea, él puede seguir siendo un líder. O sea, también creo que tiene el otro lado de que si lo matas, también te corres el riesgo de convertirlo en un mártir. En un mártir. Por eso fue que a Osama Bin Laden lo tiraron en el medio del océano, ¿verdad? Pero como que para que entonces no tuviera una tumba ahí, como que tiene dos lados, pero pues esa es una que cuando tú enseñaste el mapa ahorita, que por eso es que pregunto, yo primero pensé como que, bueno, esa lo entiendo, estoy como tú, como que yo, tú sabes, súper en contra de la pena de muerte, pero como yo pensé, bueno, eso, ahí le veo el punto un poco. Yo sé que, por ejemplo, ahorita apagué la cámara, estaba escuchando todo lo que estaban diciendo, pero estaba buscando un libro que yo tengo, pero nunca lo encontré, de la historia de la pena de muerte en Puerto Rico, de Jalisco Esbadillo. Yo nunca me lo he leído, pero pensé como que a lo mejor lo abro y encuentro algún dato interesante. Pero yo sé que, por ejemplo, bajo España que había pena de muerte, ¿verdad? Sí. Había fusilaciones, por lo menos en el siglo XVI te quemaban en la hoguera bajo la Inquisición. Había una cosa que se llamaba el garrote, que te enterraban como una cosa era como un tornillo o algo así, que te enterraban como por el cuello. Pero como que a Cofresí, a un montón de piratas los mataban mediante la pena de muerte, ¿verdad? Los fusilaban. Y creo que a Cofresí fue bien rápido, no hubo, como que fue como lo arrestaron y como a los 3 días o algo así lo fusilaron. Entiendo yo que cuando no pasó... No, pero como que la cosa... Juan Meléndez fue en 5 días que lo condenaron, un caso inusual. Pues como que el punto es que en un punto, creo que fue en el siglo XIX, a los piratas, eso fue un crimen que se hizo ilegal como por acuerdo internacional alrededor del mundo, en todos los lugares. Y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, hubo algunos nazis, que creo que dependió por dónde fue que los arrestaron, si fue en Argentina o cosas así, los trataron como piratas y no como otra cosa, porque así era la manera que le podían aplicar el castigo en los países donde los cogieron. Como que porque esto fue antes de las Naciones Unidas y todo eso, ¿verdad? No sé cómo están las normas ahora. Y así era que les podían aplicar la pena de muerte o lo que fuera. Esa era la manera que los podían tratar. Era tratándolos como si fuera un caso de piratería, porque esas leyes internacionales todavía estaban en vigor. Así que, nada, el punto es que entiendo por qué tú quisieras matar a alguien como un líder nazi. Si ese tipo sigue vivo, puede traer un resurgimiento nazi, pero por otro lado convertiste en un mártir, como hacían con los santos que mataban los romanos, ¿verdad? Pues toda esa gente son mártires que todavía al día de hoy como que los recordamos, y obviamente Jesús, pero no estoy hablando de otros, como que sí, pero yo creo que ahí viene la cuestión con media, con los medios,
la maquinaria de los medios ahora ayuda mucho a quien está a cargo a pintar a quien ellos quieren como ellos quieren. Obviamente hay gente que seguía a Osama, que todavía ve a Osama como su líder, whatever, pero es una minoría, versus en aquellos tiempos que era más fácil para una comunidad seguir a un líder y esconderse. Ahora pues el mensaje que se lleva a nivel masivo es otro, y pues es más fácil que el resto de la comunidad te persiga y tú quieras quitarte. Pero para ¿verdad? Los seguidores en el caso de Osama, que ya que lo mencionan, pues se convirtió en un mártir para su causa. Sí, no sé hasta qué punto eso ayudó a que la causa se creciera o decreciera. Bueno, pero Al-Qaeda volvió a tomar a Afganistán. Ajá. Así que o sea, el problema no quedó muy resuelto, que digamos, con que mataron a Osama. Sí, porque volvemos a lo mismo. La pena de muerte quizás está justificada con este tipo de cosas, de la crímenes de guerra, etcétera, terrorismo. Es que también yo creo que en este caso, aunque también fíjate, Osama no es por crimen de guerra, porque a él lo mataron en una redada, no hubo un tribunal. Sí, no fue una ejecución. Sí, fue como que dentro de la intervención, fue una casualidad, sí, como ellos dicen. Sí. Pero en el caso que hubiese sido en un tribunal y lo hubiesen condenado a pena de muerte, como Saddam Hussein. Como a Hussein. Ahí sí hubiese sido un mártir. Que sí, eso también yo mencioné ahorita. Yo creo que la CIA de antemano determina quién va a sobrevivir qué redada. Como que no, este tipo muere en la redada casualmente. Porque si pasa por el proceso va a convertirse en un mártir. Claro. Este tipo casualmente se va a comer una bala. Esa es la que hay. Jeffrey Epstein. Ajá, pero lo que quería decirle con relación a lo de como gente como Gaddafi y esa gente, cuando ellos tienen el control, ellos son su propio gobierno, son dictadores, whatever, y ellos obviamente dicen, aquí hay pena de muerte y matan a todos sus enemigos, todos sus detractores, y yo creo que por eso la comunidad, o sea, el resto del mundo, la ONU, whatever, tiene que tener estos tratados donde dice, ok, tenemos que tener pena de muerte para esta gente, para que ellos sepan que cuando se trepen ahí, por más que ellos manden en su país, en algún momento van a tener que pagar. O lo cogen suave con su gente, o en algún momento, pues los Pinochet de la vida, saben que van a pasar por aquí y los vamos a clavar. Porque a lo mejor yo creo que esa es como que la única razón per se de que una gente como la ONU, que busca como salirse de todas estas cosas barbáricas, mantiene reglas así, porque los países termina. Que los países que están bajo este grupo ¿verdad? De uniones de países europeas y Estados Unidos, este tipo de organizaciones rechazan. La ONU aplica la pena por eso de muerte, que por lo general lo rechazan, pero tienen que tener como que métodos para bregar con cuando procesan a estos otros líderes por crímenes contra... Sí, pero ya eso lo hacen los países individuales y sus gobiernos militares y como el caso de Estados Unidos. También a veces estos dictadores se salen con la suya, como que yo no sé si eso tampoco sea tan deterrente para ellos, porque yo creo que si tú llegas a ese punto tú te crees que tú eres, tú sabes, la gran mierda, pero el tipo de, ¿cómo se llama la película? The Last King of Scotland, y Idi Amin era el dictador ese, ¿verdad? ¿Tuviste esa película con James McAvoy? Y Forrest Whitaker. Creo que él se llamaba Idi Amin. Entiendo que cuando él lo sacaron del poder, él se refugió en un país que le dio asilo. No me acuerdo qué país fue. Y él vivió hasta viejo y se murió. No le pasó nada. Como el caso de Batista, que cuando Fidel gana la revolución, él sale, era un dictador, sale y se refugia con Trujillo. Que era otro dictador de República Dominicana. También panita de Muñoz Marín, pero eso es otro 20. La cosa es que, pues, ¿verdad? Volviendo a los casos generales, pues estos son casos muy específicos, ¿verdad? Los crímenes de guerra y jodiendas. En términos generales, ahora mismo, ¿verdad? Si tú buscas en Amnistía Internacional la página, ellos tienen una sección, ¿verdad? Sobre esto de la pena de muerte. Ahora mismo, ellos han registrado al menos 2.052 condenas a muerte en 52 países en el 2021. En ese mismo año,
se registraron 579 ejecuciones. O sea, las condenas, o sea, las personas que condenaron a muerte y pues las ejecuciones que se dieron ese año pues fueron 579 alrededor del mundo. Esto sin contar obviamente todo lo que no se ha podido contabilizar en China. So que a través de los años ellos han logrado disminuir la ¿verdad? Pero ha habido un incremento, ellos ponen en la página de este último año con relación a años anteriores. La cosa es que, ¿verdad? Estamos en un punto en la historia de la humanidad que hemos avanzado mucho en la ciencia, hemos avanzado mucho en cómo organizarnos como sociedad, y todavía seguimos teniendo estas prácticas no es ni tan siquiera del pasado, de la antigüedad, de los años de la huácara, como dicen los viejos aquí en Puerto Rico, para problemas que quizás se pueden solucionar abordándolos de otra manera. Por ejemplo, como lo hemos dicho, para dar un ejemplo más simple, el tema de la droga. Muchos países donde se ha despenalizado la droga, sobre todo la marihuana, se ha reducido la cantidad de personas que meten presos en esos países. Hay países donde han cerrado cárceles incluso, porque como ha disminuido las personas que en Puerto Rico, por ejemplo, la cantidad que digo, ahora que es teóricamente legal en el tema medicinal, pues ha disminuido ese tema. Pero era absurdo la cantidad de personas que procesaban por posesión de marihuana, porque ni siquiera era el consumo, era la posesión, lo que era ilegal. Exacto. Entonces, eso es un problema, porque entonces estás gastando recursos del Estado para investigar, procesar y encarcelar a una persona por la posesión de una planta. Entonces, el otro extremo, donde tienes esta persona que por X o Y razón que no se justifica, porque nunca se va a justificar el que un ser humano mate a otro ser humano. Eso está más que claro. Pero estás arrestando a esta persona, la condenas a muerte, y entonces, como dice Andrés, gastan más condenando la muerte que manteniéndolo vivo toda la vida, y puedes hacer dos cosas: aprovechar a ese ser humano para hacer ciertas cosas y rehabilitarlo para reinsertarlo a la sociedad para que sea productivo. Obviamente tiene que pasar un tiempo en la cárcel porque tiene que pagar por el crimen que hizo. Obviamente hay quienes van a argumentar que la mejor manera de pagar es matándolo, pero volvemos a lo mismo, eso no es justicia, entonces eso es venganza. Y lo que tenemos es un sistema de justicia, ¿no? Lo que queremos es justicia, y lo que queremos es a la larga evitar y reducir las muertes violentas, o sea, las muertes por asesinato. Entonces, si el Estado dice que si matas, te mato, lo que estás diciendo es que pues está bien matar. Lo que pasa es que va a depender de dónde venga el asesinato. Y ahí está el problema. Yo soy de los que opino que esta práctica no se debe seguir dando en el mundo. Doy gracias a verdad que en Puerto Rico desde los años 30 no se practica la pena de muerte. Nuestra Constitución expresamente la prohíbe, y que cada vez que Fiscalía Federal intente en Puerto Rico buscar un caso donde se aplique la pena de muerte, el jurado puertorriqueño, aunque dividido, logra descartar la opción de la pena de muerte. Porque yo, por las razones que dije antes, de que lamentablemente tenemos un sistema que no es infalible, por esa razón es que no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero entiendo que hay casos que, como te digo, no son para nada la mayoría, ni están cerca de ser un número significante, pero hay casos donde sí se podría explorar acabar con una vida, cuando esa vida va a tener literalmente 30, 40, lo que sea su vida natural, de sufrimiento prácticamente. Ahí yo lo que haría es que exploraría alternativas para evitar o mejorar, o también, ¿verdad? Porque tú pones un punto de sufrimiento, porque son personas que quizás tengan condiciones mentales que lo lleven a eso. No se justifica, obviamente, pero digo que sería una cosa de caso a caso, o sea, no es una de tíralos ahí a...
Eso hay que explorarlo. Y, por ejemplo, en ese caso, yo diría que inclusive la eutanasia debe ser una opción. Porque, y es algo que en Puerto Rico es ilegal y en muchos países es ilegal porque el suicidio es algo moralmente reprochable. Es que debemos dejar de estar argumentando por temas moralistas, porque en este caso, por ejemplo, Texas, que es uno de los estados que apoya prohibir el aborto, es uno de los estados que también apoya la pena de muerte. Entonces, ¿dónde está la moral ahí? Porque no puedes, sí, exacto, no puedes matar un feto, pero puedes matar un adulto. Viste, pero yo pienso. No tiene dentro de los conceptos religiosos de ellos, no hay perdón ahí. O sea, no lo puedes perdonar. Pero yo creo que como digo, no quiero formar un debate muy grande, pero yo no sé si decir eso de que no debe ser un tema moralista o algo así, yo no sé si eso es tan correcto decir, porque al final del día yo pienso que nosotros también estamos partiendo con un juicio moral. Lo que pasa es que es nuestra moral, o sea, yo pienso que cualquier lado de esto al final del día es algo moral. Es que nosotros pensamos que es lo más correcto, que es lo más moralmente correcto. Cuando hago yo referencia, ¿verdad?, a lo moral, estoy hablando estrictamente de las cuestiones religiosas. Okay. Pues política se hace una distinción entre lo ético y lo moral. Lo moral es la cuestión religiosa, lo ético es lo que es correcto. Entonces, no, porque lo que quería decir es que a veces tú puedes poner todo el argumento científico y todo el argumento económico y lo que sea, pero al final del día yo pienso que donde uno cae en el punto es más por lo que tú piensas que es lo correcto. Ajá. ¿Entiendes? Como que en mi caso, o sea, me parece que los números, por lo menos en términos de lo económico, pues parecen apoyar que es mejor no llevar a la pena de muerte, ¿verdad? Pero aunque ese no fuera el caso, yo estaría en contra, porque yo pienso, y esto es creo que esto es básicamente lo que tú dijiste, José, como que yo pienso que un líder debe poner un ejemplo, siempre, y yo pienso que si el gobierno está poniendo el ejemplo de que puedes matar a alguien a base de su comportamiento pasado, como que entonces tú le estás diciendo a la gente que puede hacerlo. Exacto. Como que yo pienso que eso es un mal ejemplo. O sea, y pues por eso para mí, como que yo digo, cueste lo que cueste, yo pienso que por mí, pienso que lo más correcto es que el Estado no mate a gente. Ese es como que mi ¿verdad?, mi punto en eso, pero de nuevo, también digo eso quería hacer, bueno, ya tú me corregiste porque es que se dice moral, pero como que si los tiramos entonces a otras cosas como la eutanasia o el aborto, pues entonces son otro tipo de argumentos, ¿entiendes? Por eso es que decía que yo creo que como que... Sí, es la cuestión de la al final de Estado, más que nada. Exacto, pero como que lo que quería decir es que igual al final del día con esas cosas uno cae en el lado del argumento que uno piensa que es el correcto, que es el más humano, que es el, tú sabes, eso. Exacto. Como que... Nada, eso era lo que... Sí, no, y está bien porque es verdad, muchas personas van a tomar esto como que sí, no, pero es que él es un tipo malo, ella es una tipa mala y pues ella no va a cambiar, o él no va a cambiar, así que hay que matarlo. Bueno, un raciocinio bien corto, pero ¿verdad?, es su opinión y es lo que es, pero basándonos, ¿verdad?, en lo que es estrictamente, ¿verdad?, apartándonos de lo que es moral, lo ético, lo que es correcto, lo que no. Si nos vamos a los números, la realidad es que la pena de muerte no implica bajar la criminalidad, porque inclusive los números de Amnistía, lo pueden buscar en la página en internet, es que donde está la pena de muerte, la incidencia criminal es alta, y donde no, pues ha bajado desde que se abolió la pena de muerte. No es un disuasivo para los criminales, sigue siendo un acto barbárico, por más que sea la inyección letal, porque no es que muera al momento, pasa un proceso de dolor hasta que llega la muerte y tú estás... él espera. ¿Qué más tortura que tú esperas? Mira, por ejemplo, el caso de Juan Meléndez, aquí lo dice en la portada, tuvo
17 años, 8 meses y un día en el corredor de la muerte. Él tuvo la dicha de que se logró probar su inocencia y salir. Pero imaginemos que ese es el caso de que ese día, ¿verdad? De los 7 años, 8 meses y un día, ese fue el día que le tocó morir. O sea, tuvo todo ese tiempo esperando a que lo mataran. Como el caso de un montón de gente más, inocente y no inocente, porque hay muchos, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué no damos más prioridad a la rehabilitación? Y mejor que eso, construimos una sociedad donde nadie tenga que delinquir. Digo, siempre van a haber los que, ¿verdad? Los que van a cometer asesinatos, eso siempre va a ocurrir, pero podemos disminuir y esos que cometen esos delitos, llevarlos a rehabilitar, que cumplan una condena obviamente para que paguen por el crimen hecho en la sociedad, pero que en ese proceso de pagar por ese crimen deberían tener la oportunidad de rehabilitarse y poder corregir, ¿verdad?, su rumbo en la vida. Por eso que se llama Departamento de Corrección y Rehabilitación. Pero no está pasando nada de eso. Por lo menos en Puerto Rico no está pasando. En Estados Unidos tampoco. Pero nada. También lo que pasa es que hasta Hollywood nos enseña eso. O sea, si tú, como de cuántas películas son de alguien tomando venganza por algún crimen y siempre es matar. Como que tú hiciste esto, yo te voy a matar. Tú mataste a mi perro, yo te voy a matar. Como que siempre es lo mismo. Primero pensé en Taken, pero después pensé, bueno, Human Trafficking y todo eso, a lo mejor no es, pero en términos de que como que todas esas películas lo que te enseñan es, tú me hiciste un mal a mí, así que tú te mereces morir. Exacto. Ajá. Y esos son los héroes de la película. Y pasa tanto que llegan como que no. A mí me gusta, hay un podcast que yo escucho, hace tiempito no lo oigo, pero se llama Ear Hustle. Ear Hustle porque pues es el bochinche en la oreja, sí. Y es porque así le dicen al cuchicheo en la cárcel en San Quintín, ¿no? Y de ahí empieza el podcast. Y es un proyecto que empieza esta muchacha que trabaja en la cárcel, trabaja como que en el laboratorio de computadora, algo así, y con uno de los presos. Y ese proyecto empieza ahí y siempre al final del episodio te escuchas la voz del warden diciendo: yo soy fulano de tal, warden de esta cárcel de San Quintín y yo apruebo este episodio. Tiene que aprobar todo lo que él escucha el episodio, lo aprueba. El proyecto fue creciendo, se hizo tan popular que gente empezó a escribirle al warden pidiendo la libertad del individuo, que no tenía unos cargos tan... El punto es que al día de hoy ya él salió de la cárcel, es productor, está trabajando full para el show. Hay otro individuo dentro de la cárcel que tomó ese lugar y se creó un super proyecto que se dedica a literalmente contar cómo es la vida de los presos dentro de San Quintín, pero no como ver un episodio de 60 Days in Jail, que es un drama y se están acuchillando, y no, es literalmente la vida de ellos, y no es visual, es audio. No lo puedes buscar y verlo, tienes que escucharlo. Y de verdad que es de los mejores podcasts de los que yo sigo, porque te lleva y tú los empiezas a ver como humanos, no los ves como en las películas, que son unas bestias, que son todos malos, que no los ves como en la serie, los ves como los seres humanos que están allá adentro, que tienen que buscar cómo pasar el día, que sí se forman sus pendejaces, pero están buscando cómo hacer el hustle, cómo cocinar, y el que toca música, y entre ellos la forman y hacen música para el show. Mano, te enseña a ver que los que están ahí son gente como tú y como yo, y empiezas a ver las historias y cómo cayeron, y tú dices, mano, ese pudo haber sido yo bajo esas circunstancias. Sí. Esa persona fácil, pudo haber sido yo. Esa persona es más inteligente que yo en muchos aspectos, y mira dónde está. Y de verdad que se lo recomiendo por eso. Ear Hustle es bien... O sea, te lleva a muchas realidades y te hace simpatizar mucho con una realidad. Está ahí, no podemos taparla, ¿no? Porque no los vemos, no significa que no están ahí. Exacto, sí. Bueno, pero nada, este es el tema, ¿verdad?, que presentamos. Yo creo que ya lo podemos dar por concluido. Nada, si hay dudas y comentarios por parte de, ¿verdad?, de la gente,
Tengo una pregunta. Cuenta. No, es jodiendo, te digo estresando y te quería asustar. Nada, los que tengan dudas o preguntas, nada, nos escriben, que con gusto se la acabamos a la medida que podamos. Pero nada, la información está en internet, búsquenla. Yo sé que hay gente que pues la apoya y pues lamentablemente son posiciones que a veces pues por ciertas circunstancias en la vida y ciertas posiciones pues la retienen, pero yo creo que ya es hora de ir soltando este tipo de prácticas que no van acorde con nuestros tiempos. Seguir apoyando este tipo de prácticas es seguir yendo para atrás con el tema del aborto, con el tema de los derechos LGTBQ y por ahí para abajo. No es que tengan todas estas cosas que ver, pero de alguna hay que revisarla. Exactamente. Pero nada, damos por concluir esta clasecita, así que Corillo, ¿dónde los podemos conseguir? Empezando por Yolo. Pues como siempre, JOLOWX en todas las redes, Facebook, Instagram. Es que esto no lo hacemos aquí, ¿verdad? ¿O sí? En la clasecita así, en los la clasecita porque así. este va para YouTube después. Por eso es como que me saqué de tiempo ahí. También en Canal Colectivo 1, en Facebook e Instagram, ahí se enteran de todo lo que pasa en Colectivo 1, que es el canal de YouTube. Ni por idea, los viernes a las 9:30, ahí me ven con Josian y el corillo de Colectivo 1, a las 9, perdón, en Colectivo 1, y Expediente Mortal a las 9 los sábados, y después en podcast, en donde quiera que escuchen podcast. Zumba. Andrés, ¿a ti dónde te podemos conseguir? Pues me pueden buscar en elcayito.com, ese es mi blog donde comparto artículos de historia de Puerto Rico. También pueden encontrar ahí los links para comprar mis libros Ramitas y Mangle, que son libros de fantasía inspirados en la historia de Puerto Rico. También me pueden buscar en Instagram y en Facebook como El Cayito o como Andrés Sanfelio Cruz, que ahí también yo publico un montón de otro contenido de historia de Puerto Rico, y en mi canal de YouTube, que subo videos contando la historia de Puerto Rico, y también tengo un podcast donde entrevisto pues personas que cuentan temas históricos. Ya pasó por ahí Yolo, que nos habló de la historia de las teorías de conspiración sobre extraterrestres, y José Antonio, que nos contó la historia de Lela. Yo no sé de aquí para cuando lo estén viendo en YouTube qué otros episodios nuevos van a ver, pero pues van a ver más. Así que nada. El del Ricardo, ¿verdad? Que se llama Ricardo Ojeda. Ricardo. Va a estar porque esto se libera en YouTube el 20 de agosto. Sí, ese es el miércoles, pues voy a tener la entrevista con el Histoprof, pero no sé qué más voy a tener de aquí a un mes. Exacto. Ya, los que están en Patreon, quizás no, los que vean desde Patreon, quizás no vean ese episodio todavía, lo van a ver más adelante, pero ya el 20 de agosto ese episodio probablemente. Recuerde, cuando esté por allá le da like, cuando esté por el mío le da like, y cuando esté en esto le da like. Subscribe a todos, a los tres. Subscribe y campanita, muy importante. Like, subscribe y campanita. Así que ya lo saben. Mira, a mí me pueden conseguir en todas las redes sociales como José Antonio RO91, Facebook, Twitter e Instagram. Al Resaltador de la Realidad en www.resaltadordelarrealidad.com. Ahí se conecta con Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Apple Podcast, Spotify y donde quiera que escuchen podcast. Ahí también está el blog que yo escribo. Los lunes a las 9 en vivo en el Resaltador de la Realidad, hablando de los temas de política. Los jueves a las 9 en el mismo canal, en el Resaltador del Geek, hablando sobre cómics, sobre series de televisión y películas, todo lo que tenga que ver con el mundo geek. Los viernes en Ni Pura Idea, con Yolo, Iliana y Yaita, en el canal Colectivo 1. La clasecita de Josian, que sale sale una vez al mes, igual que el politólogo que cocina una vez al mes. Estrenos anticipados en patreon.com/El Resaltador de la Realidad. Te unes al corillo, como dije al principio, de Keila Joan, Melissa Melender, Ricardo Torres, Mercedes Nieves, Andrés Sanfeliu, Joel López, José Ramos, Juan del Valle, Gerardo Monge, José Ramos Vega, Néstor Soto, Yulisa Contreras, que son los que tienen derecho, ¿verdad?, a ver los after shows de Resaltador Geek y Resaltador de la Realidad. Y los tiers de $5, esos son los de $1, los del after show. Los de $5, derechos anticipados, entonces, derechos de estreno anticipado del politólogo de cocina y la clasecita de Josian. Así que, nada, si no nos puede apoyar de esa manera, www.elresaltadordelarrealidad.com, clicas en tienda y te consigue artículos con los diseños del Hombre Lobo, El Cayito y este servidor. Mira, tenemos t-shirts, mousepad, gorras, stickers, tazas, hay de todo un poco. Así que nada, pasen por ahí y nos apoyan para seguir creando contenido
contenido de calidad para ustedes y seguir haciendo todo esto, ¿verdad? Lo de la política, lo de historia, lo de cocina, lo de la casita y todas las audiencias. Así que nada, corillo, esto es, ¿verdad? Ya que estamos en la clasecita, nos vemos entonces el próximo mes. Bye. Bye.